Por favor, si es tan amable, abra usted su Biblia en la primera carta canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Por favor, busque y encuentre el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Este es, mejor dicho, el texto del sermón para el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Por favor, le pido entonces que una vez que haya encontrado este pasaje, oremos juntos pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Oremos. Le damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos escuchar la lectura pública de tu palabra. Ahora estamos rogando, Señor, por la obra iluminadora de tu Espíritu Santo, para que abras así nuestros ojos espirituales, para que abras, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y podamos entonces ver, comprender, recibir, creer y obedecer tu santísima palabra. Queremos rogarte que obres en las personas, Señor, que están aquí, que todavía no han, por tu gracia, recibido la obra del Espíritu Santo en sus vidas y por lo tanto no pueden percibir espiritualmente la exposición de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu entonces, obrando en su vida, ilumine su corazón, su mente, les llame de la muerte espiritual a la vida espiritual, les devuelva la vista espiritual, abra sus oídos espirituales y entonces obre en su intelecto, obre en sus afectos y en su voluntad para recibir salvíficamente, salvadoramente tu palabra. Pedimos, Señor, también que aquellos que ya hemos experimentado esa obra del nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo, también, Señor, podamos comprender tu palabra en este día. Y te rogamos entonces que podamos crecer más y más conforme a la semejanza, o mejor dicho, que podamos crecer en semejanza de Cristo, que nos vayamos conformando más y más a su imagen. Renueva nuestra mente, Señor, renuévanos para ser transformados y así no conformar nuestro pensamiento a la sabiduría de este siglo. Pues lo estamos pidiendo en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizá usted no ha escuchado, quizás sí, acerca de una creciente comunidad de individuos que son conocidos por sus siglas en inglés como los ABDLs. ABDLs. Y estas siglas quieren decir, lo voy a decir primero como se conoce en inglés. Estas siglas se refieren a Adult Babies and Diaper Lovers. Es decir, en español quizá pudiéramos decir que estos son los ABAP, los ABAP. Adultos bebés, ¿sí?, que aman pañales, o los que aman pañales. Esta es una creciente comunidad de individuos, aunque usted no lo crea. Estos son en realidad dos grupos, a veces, o dos subgrupos diríamos. A veces hay personas que son conocidas como ABs o son conocidas como DLs, o hay quienes son conocidos como ABDL. ¿Qué quiero decir? Hay quienes en sí mismos, ellos son
los adultos bebés que aman pañales, pero también hay esos otros subgrupos, los adultos bebés y aquellos que aman los pañales. Y esta es una creciente comunidad, decía, de adultos que disfrutan actuar como infantes. Es decir, ellos puede que usen ropa de bebé o que se comporten como bebés, que realicen actividades de bebés como ser alimentados a partir de un biberón o también el uso de un chupón, como le decimos aquí. El pacificador le dicen en otras latitudes. Y estos adultos bebés que aman los pañales, ¿sí? Algunos de ellos llegan a actos tan crasos como hacer su necesidad fisiológica en público, es decir, para poder entonces tener un pañal. Y no solo eso, en Londres, por ejemplo, una vez al mes hay un club que se reúne, ¿sí?, en el sótano de cierto lugar allí para disfrutar de una comunidad segura, para estar en contacto con otros ABDLs, para pasar entonces un tiempo con otros adultos bebés y adultos que aman los pañales. Pero por supuesto, muchos de ustedes estarán pensando que este es un desorden psiquiátrico y bien, por supuesto, pudiera serlo. Tal vez algunos dirían, bueno, lo que la gente hace por los likes, lo que la gente hace para tener la atención. Cualquiera que sea el caso, es una realidad. Esta comunidad de ABDLs, por sus siglas en inglés, está creciendo cada vez más. No hay una cifra exacta de los que pertenecen a la comunidad, pero lo que se puede observar en las redes sociales, en los foros en línea, pues deja ver que es una comunidad que efectivamente se acrecienta cada vez más. Bueno, no sé qué pensaría usted si yo le dijera que el apóstol Pablo, en un sentido, también encontró una comunidad de ABDLs o de ABAPs. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Él mismo nos dice que cuando fue por primera vez a la ciudad de Corinto, él no pudo hablar a estos corintios, como él lo reporta aquí en el capítulo 3, como a espirituales. No les pudo hablar como a espirituales, sino dice como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que no pudo hablarles como espirituales, sino que tuvo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo? Pablo, al parecer, está diciéndole a estos corintios que ellos se estaban comportando como adultos bebés, como adultos que no habían pasado la etapa de la infancia. Al parecer, esto es lo que Pablo les está diciendo. Pero para entender qué es lo que Pablo le dice a los corintios, tendríamos entonces que tomar en cuenta el contexto de lo que Pablo ha estado diciendo. Pero para ello también es importante que nosotros recordemos que estas palabras que Pablo escribió, las escribió tiempo después que él, por supuesto, claro, que él, después de que él visitó Corinto por primera vez. Déjeme recordarle que Lucas, en el libro de Hechos, registra el ministerio de Pablo. Hechos capítulo 18, el ministerio de Pablo en Corinto. Pablo pasó allí 18 meses y el resultado entonces de su misión fue esta iglesia que él plantó en la ciudad de Corinto. Después de plantar la iglesia, Pablo entonces fue a Éfeso, donde estuvo 3 años.
esta no es la primera carta que Pablo le escribió a los corintios. Hay otra carta, la cual no fue preservada, el Señor no juzgó que fuera necesario. Una carta a la que él hace alusión en la correspondencia corintia que tenemos en el canon. Una carta entonces donde él aborda algunos asuntos que estaban sucediendo allí. Pero además de esto, como podemos leer en la carta que tenemos delante de nosotros, en esta carta Pablo está respondiendo a reportes que llegaron a sus oídos, ya sea reportes oficiales de lo que estaba sucediendo en la iglesia o por lo que sus colaboradores le informaron. Y entonces Pablo responde escribiendo esta carta. Y aquí en el capítulo 3, Pablo les recuerda la manera en que él les abordó cuando por primera vez les presentó el Evangelio. Él ha estado diciendo que Dios le envió con la misión de predicar el mensaje de la cruz. Y Pablo entonces decidió presentar este mensaje en una manera muy simple, sin elocuencia de palabras, a sabiendas de que iba a hablar a una audiencia, como ya hemos dicho, que valoraba muchísimo la filosofía, la sabiduría y valoraba muchísimo la retórica. Y entonces Pablo fue a Corinto con la firme decisión, y lo dice un par de veces, de predicar el mensaje del Evangelio en una manera por demás sencilla. Y él dice, por ejemplo, en el capítulo 1, dice lo siguiente en el versículo 17, decidió hacerlo no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. También en el capítulo 2 les dice, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre ustedes, sino a Jesucristo y este crucificado. Y entonces dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero para evitar todo malentendido, Pablo dice, no piensen ustedes que yo no fui a ustedes para, mejor dicho, que yo no les anuncié sabiduría. No, yo sí les anuncié sabidurías. Nada más que yo no les anuncié la sabiduría a la que ustedes están acostumbrados, la sabiduría que viene del mundo, la sabiduría que es de este siglo, de esta era. No, yo les impartí una sabiduría, dice el apóstol Pablo, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Más bien, dice, les hablé sabiduría de Dios, la cual había sido un misterio, porque había estado oculta por muchos siglos, pero que ahora ha sido revelada, dice, a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la sabiduría que Pablo les anunció? El Evangelio, el mensaje de salvación a través de fe única y exclusivamente en Cristo, y particularmente fe en su muerte en la cruz. Pablo dice, yo me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Dice Pablo entonces que este es el mensaje que él les anunció, el único mensaje que es capaz de transformar la vida de una persona. Pablo ha dicho que la sabiduría de este mundo es incapaz de traer verdadero cambio a la vida de una persona. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que una persona tenga una relación correcta con Dios. Entonces él ha anunciado la sabiduría de Dios, este plan que Dios ideó para salvar a las personas, este plan de salvación a través de fe en el mensaje, un mensaje que los griegos considerarían ridículo y los judíos hallarían como una piedra de tropiezo, el mensaje de la cruz. Es decir, que poniendo nuestra confianza única y exclusivamente en ese Cristo crucificado, nuestra vida realmente puede ser transformada. Entonces el apóstol Pablo dice, este es el mensaje, esta es la sabiduría que les anuncié,
Pero esta sabiduría que anuncié, dice, es impartida espiritualmente a personas espirituales. Y entonces Pablo explica que el mundo está dividido en dos grupos de personas, a los que él llama, bueno, dice, por un lado está el hombre natural y por otro lado está el hombre espiritual. El hombre natural es simplemente, dice el apóstol Pablo, un ser humano que no tiene el Espíritu Santo. Un ser humano que todavía no ha experimentado la obra transformadora del Espíritu de Dios en su vida y por lo tanto no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Es una persona que ha nacido biológicamente, pero que continúa muerta en sus delitos y pecados. Una persona entonces que continúa estando bajo el dominio de sus deseos pecaminosos. Y una persona entonces, dice Pablo, que tiene una mente que es hostil hacia Dios, que no se sujeta, que no se somete a Dios. Y lo que es más, dice Pablo, esta persona, el hombre natural, no puede entender el mensaje del Evangelio, porque dice, para él es locura, para él es una tontería. O sea, me estás diciendo que yo confíe, que yo crea, que yo realmente crea en ese tu Cristo que murió en una cruz. Me estás diciendo que yo confíe en ese mensaje para vida y muerte. Me estás diciendo que creer en ese mensaje va a hacer que mi vida cambie. Entonces dice Pablo, para el hombre natural esto es locura, es una tontería. En cambio dice, está el hombre espiritual. Y el hombre espiritual es aquel ser humano, nació biológicamente, pero que también ya ha nacido espiritualmente, ha nacido del Espíritu, ha sido regenerado por el Espíritu Santo y entonces tiene, por supuesto, una nueva vida. Y dice el apóstol Pablo, ya tiene una nueva mente, la cual él llama la mente de Cristo. Entonces Pablo contrasta a estos dos hombres, él les llama, el hombre natural y el hombre espiritual. Pero vean qué es lo que el apóstol Pablo dice. Cuando yo fui a ustedes, dice, yo no pude hablarles como espirituales. Ah, ok. Entonces Pablo está diciendo, no les pude hablar como a espirituales. No pude hablarles como a personas que ya tenían el Espíritu. No pude hablarles como personas que habían nacido de nuevo. No pude hablarles entonces como personas que ya podían percibir las cosas del Espíritu de Dios. Pero luego dice algo que ha dejado a más de uno perplejo. ¿Por qué? Porque dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y cuando dice que yo no pude hablarles como a carnales, no se refiere a este modismo mexicano de que quiere decir, no les hablé como a mis hermanos, ¿verdad? Mis carnales, no. Pablo está diciendo aquí, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, aquellos que son de la carne. ¿Y qué quiere decir que son de la carne? No son los amantes, ¿verdad?, de la carne. O sea, no son los amantes de un buen corte de carne, un trompo al pastor. No. Está hablando aquí Pablo de estos que son de la carne, aquellos que son o que viven de acuerdo a la carne, dice Pablo, son aquellos que están dominados por sus deseos pecaminosos. Y luego dice, yo tuve que hablarles como a niños en Cristo. Entonces, esto ha llevado a algunas personas a concluir que el apóstol Pablo está introduciendo aquí una tercera categoría de ser humano. Hay quienes con buenas intenciones han dicho, han enseñado que el apóstol Pablo está diciendo que existen aquellos que él llama el hombre natural y el hombre espiritual, pero que en medio de estos dos hay una tercera categoría, la cual ha llegado a conocerse como el cristiano carnal. El cristiano carnal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay quienes afirman que esta enseñanza, esta doctrina se remonta a un hombre de apellido Scofield, el autor de una Biblia de estudio que fue muy popular y que dominó la escena evangélica por mucho tiempo.
Tal vez, no lo sé, es probable que alguno de nosotros aquí tengamos esa Biblia de estudio anotada por Scofield. Bueno, Scofield representa una rama de la teología cristiana que se conoce como dispensacionalismo. Y entre los muchos problemas que tiene esta vertiente teológica, si usted le quiere llamar así, pues está esta idea del cristiano carnal. Y esta idea del cristiano carnal fue retomada por organizaciones muy respetadas y muy respetables, tales como Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, o como se le conoce el día de hoy, CRU. No sé cuántos de ustedes alguna vez leyeron un librito que se llamaba La vida llena del Espíritu. Y en ese librito, La vida llena del Espíritu, había ahí un diagrama que encapsula la enseñanza de Scofield, matizada quizá, pero encapsula esa enseñanza. Y en ese diagrama usted podía ver 3 círculos, ¿sí? Uno junto al otro, 3 círculos. El primero de esos círculos tenía dentro del círculo la representación de un trono. Fuera del círculo había una cruz. Y sobre el trono, dentro del círculo, estaba la palabra yo, el yo. O sea, la idea era que el primer círculo representa lo que Pablo llama el hombre natural, aquella persona que todavía no ha creído en Cristo Jesús. Y por lo tanto, quien se sienta en el trono de su vida es su yo. Es su propia voluntad, Él es su propio rey, es su propio Señor. Vive la vida como Él quiere vivirla y vive su vida siguiendo sus deseos pecaminosos. Ese es el primer círculo. El tercero de esos círculos también tiene un trono y sobre ese trono está la cruz de Cristo y el yo a un lado ahí, ya fuera del trono. Este círculo representa lo que Pablo llama el hombre espiritual, aquel que ya creyó en Cristo, aquel que por obra del Espíritu Santo ha experimentado esa obra de regeneración y del nuevo nacimiento, y ahora Cristo entonces se sienta en el trono de su vida como el Salvador y Señor de su vida. Hasta ahí muy bien, salvo que, como les dije, se incluye un tercer círculo en medio que también tiene un trono, ¿sí? Y este círculo incluye a Cristo, Cristo, la cruz, está dentro del círculo, pero en el trono no está la cruz de Cristo, sino está el yo. O sea, que la idea es que el círculo representa no a un hombre natural, ni a un hombre espiritual, sino a alguien que está en el medio, que ni es ni lo uno ni lo otro. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta es la persona, se dice, que ya recibió a Cristo como Salvador. Cristo ya está dentro, pero todavía no lo ha recibido como Señor. ¿Por qué? Porque su yo sigue sentado en el trono. Y la idea entonces es que este es el cristiano carnal. Sí es un cristiano, pero todavía sigue viviendo de acuerdo a la carne. Todavía sigue viviendo de acuerdo a sus deseos pecaminosos. La idea es que este es un cristiano que ya es salvo, porque Cristo ya está en su vida, está dentro de su vida, pero todavía no lo ha recibido como el Señor de su vida. Bueno, esta es esa enseñanza, y muchos, o algunos, para ser más preciso, encuentran una base, encuentran un fundamento, encuentran una justificación en lo que Pablo está diciendo aquí. Es decir, versículo 1, capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, les dice el apóstol Pablo. Bueno, a simple vista, una
lectura superficial pudiera llevarnos a concluir que efectivamente quienes proponen esta idea de los tres hombres, pues tienen la razón, porque Pablo está diciendo aquí que estos corintios son carnales. Bueno, echemos una mirada un poquito más de cerca. Vamos a analizar lo que Pablo está diciendo en mayor detalle para comprender lo que realmente Pablo está diciendo aquí. Quiero pedirles por favor que noten algo importante. Y lo primero que quiero que noten es que el apóstol Pablo, aparentemente, él piensa que estos corintios son cristianos verdaderos. Vea usted cómo se refiere a ellos. Capítulo 3, versículo 1. Se refiere a ellos como hermanos. No es la primera vez que les ha llamado hermanos en esta carta, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes, también vea usted capítulo 1, versículo 10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces parece que estamos abonando más a la idea de que es posible esta idea del cristiano carnal, ¿sí? Estamos abonando más y más a esta idea porque aparentemente Pablo está diciendo, corintios, ustedes son cristianos. También note usted, por favor, una frase importante. Dice versículo 1, capítulo 3. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Muy probablemente esta es otra instancia de la designación favorita de Pablo, ¿sí? De la manera en que Pablo se refiere muy comúnmente a la doctrina de la unión con Cristo por la fe. Él habla de estar unidos a Cristo por la fe en términos de estar en Cristo. Entonces, aparentemente Pablo está diciendo que estas son personas que realmente están en Cristo. Y no es la primera vez que lo dice. En el capítulo 1, esto es lo que el apóstol Pablo ha dicho. Quizá recuerden ustedes. Vean por favor el versículo 9. Dice, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice, ustedes han sido llamados a estar en unión con Cristo, a tener comunión con Cristo. Dios les llamó para estar en unión con Cristo. Y además de eso, Pablo en el capítulo 1, en la salutación, les dice en el versículo 2, se refiere a ellos como los santificados en Cristo Jesús. Entonces, pareciera ser que Pablo considera a estos corintios como verdaderos cristianos. Entonces, ¿será que Pablo realmente es el autor de esa enseñanza del cristiano carnal? De cristianos que ya son cristianos, pero que todavía viven de acuerdo a la carne. Cristianos que, bueno, a pesar de ser cristianos, todavía no han recibido a Cristo como su Señor. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, hay algo que me parece es importante y que nos ayuda a desenmarañar el asunto aquí, y es lo que Pablo dice en el versículo 2. Recuerde, Pablo está hablando de cuando por primera vez él les presenta el evangelio. Ya ha pasado tiempo, por lo menos año y medio, no sé cuánto tiempo más, ¿sí? Ya ha pasado desde que ellos recibieron el evangelio. Y dice que en esa ocasión, dice, les di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no eran capaces todavía, les dice. Pero note lo que va a decir a continuación. Ni son capaces todavía. Yo creo que esta es la clave de lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes no son capaces, ni eran capaces en ese entonces. Y estoy viendo que ni ahorita lo son. O sea, es como si Pablo estuviera diciendo algo así como, estoy empezando a tener mis dudas de que en verdad ustedes sean cristianos, de que en verdad ustedes hayan nacido de nuevo,
Estoy empezando a pensar esto con más detenimiento. Es como si Pablo dijera, bueno, por lo que observo, por lo que puedo ver, por lo que he escuchado, estoy empezando a dudar de que ustedes sean creyentes. Porque ustedes ni eran capaces, ni ahorita son capaces. Y entonces Pablo da un sustento a su argumento. Cuando él dice que son capaces de recibir, dice, un alimento más sólido, él sustenta lo que dice en lo siguiente, versículo 3, porque aún dice, son carnales. Ahora, hay dos palabras que Pablo usa aquí, sarkinos y sarkikos. Son palabras que, bueno, pueden significar algo que es material, o también puede tener un sentido metafórico, es decir, y Pablo usa esa palabra en otros lugares de manera metafórica. Cuando habla de aquellos que son de la carne, se refiere a aquellos que siguen sus deseos pecaminosos. Hay quienes pretenden distinguir que el apóstol Pablo está diciendo, primero se refiere a aquellos que son guiados por sus deseos pecaminosos, pero que después entonces Pablo dice que ellos se están comportando como meros hombres, ¿sí? O como hombres naturales. Cualquiera que sea el caso, en realidad la idea está presente ahí. Pablo está diciendo, miren, ustedes son carnales, aún son carnales, son carnales. ¿Por qué? Aquí está. ¿A qué apela el apóstol Pablo? Y note usted, nosotros pensaríamos que Pablo diría cosas como, bueno, ustedes son carnales porque varios de ustedes están participando en rituales paganos inmorales, rituales de prostitución en los templos paganos, o están cometiendo toda clase de inmoralidad sexual, que más adelante, por supuesto, el apóstol Pablo va a abordar. Pero es interesante que Pablo dice aquí, ustedes son carnales porque, dice, entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. Entre ustedes hay pleitos, divisiones, celos. ¿A qué se está refiriendo? A lo que él ha dicho en el capítulo 1, aquello que le fue reportado, que en la iglesia había divisionismo, había diferentes facciones que competían la una con la otra. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. Estos corintios estaban comportándose, dice el apóstol Pablo, como meros hombres. ¿Qué quiere decir como meros hombres? Se estaban comportando como hombres naturales, como hombres que no habían tenido la obra del Espíritu Santo, como personas que no han nacido de nuevo. Se estaban comportando como personas que todavía tienen una mente, una manera de pensar que no se sujeta a la ley de Dios. Estaban comportando como personas que en lugar de conformar su pensamiento y su conducta a lo que Dios dice en su palabra, estaban siguiendo los patrones, las ideas, las prioridades, las costumbres, las filosofías de este mundo caído. Pablo dice, estas divisiones que hay entre ustedes no son un asunto trivial, no es algo que se debe tomar a la ligera, no es un asunto casual. Oh no, esto puede ser evidencia, dice el apóstol Pablo, de que ustedes todavía son carnales, es decir, que todavía no han nacido de nuevo. Esto puede ser evidencia de que no hay obra de gracia en ustedes todavía, porque, y sigue Pablo con su argumento, él ha preguntado, habiendo estas cosas, versículo 3, celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque, versículo 4, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? O sea, Pablo está diciendo, estas divisiones, estas facciones entre ustedes me están haciendo pensar que tal vez ustedes sigan siendo
carnales. Sigan ustedes siendo personas que no han nacido de nuevo, que no tienen el Espíritu Santo. Y esto es bien importante. Y vamos a pausar un momento aquí, porque si bien es verdad, y esto es muy cierto, que entre nuestra regeneración, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es cuando por obra del Espíritu Santo somos llamados de la muerte espiritual, de estar muertos en delitos y pecados, como dice en Efesios 2:1, y por obra del Espíritu Santo resucitamos a una nueva vida espiritual. Es decir, nuestros ojos espirituales son abiertos. Aquel Cristo que nos era, por decirlo menos, indiferente, que no era atractivo, que era hasta risible para nosotros, de pronto ese Cristo es atractivo, de pronto lo vemos como Él es realmente. Y también entonces aquella palabra de Dios que nos resultaba extraña o aburrida o una tontería, de pronto entonces esa palabra empieza a ser apetecible. Aquella iglesia que no queríamos, aquella adoración que desdeñábamos, aquella oración que no era parte de nuestra vida, de pronto entonces empezamos a experimentar que en nosotros hay nuevos deseos que no habían antes. Y por el contrario, los deseos que nos controlaban, esos deseos pecaminosos que seguíamos, los empezamos a ver en otra manera. Antes, por decir algo, no tenía problema con acostarme con mi novia. Ahora considero que eso está mal, eso no está bien. No tenía problemas con llevarme los lápices de la oficina a mi casa. Ahora sé que es robo, ahora lo veo por lo que es. Aquel flirteo con las secretarias en la oficina que consideraba como parte del folclore del macho mexicano, ahora ya empiezo a verlo como lo que es, adulterio. Ya tengo vista, ya tengo oídos, ya he resucitado una nueva vida. Entonces ese es el nuevo nacimiento que ocurre por obra del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, en esta carta, en este capítulo 3, en el pasaje que estamos considerando, que sí, efectivamente, por supuesto, entre este nuevo nacimiento y nuestra glorificación, y así lo dice el apóstol Pablo en otras de sus cartas, hay un proceso. Ciertamente cuando nacemos, no nacemos ya totalmente maduros en Cristo. Cuando nacemos de nuevo somos como bebés espirituales, ¿sí? Estamos empezando a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana. Estamos empezando a conocer a Cristo y su palabra. Estamos empezando nosotros a crecer. Y este proceso de crecimiento, que técnicamente se conoce como santificación, es un proceso gradual y progresivo que dura toda la vida hasta nuestra glorificación final. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Este proceso puede ser más lento o más rápido en las personas. Lo he dicho una y lo diré muchas veces más. En este proceso lo que importa no es la velocidad, ¿sí? Vaya, hay unos que ciertamente avanzan en la vida cristiana como gacelas, dando brincos, saltos, ¿verdad? Y van progresando en su vida cristiana. Hay algunos que son como, para usar términos de cultura pop, como Flash, o como Carrerín en Bob Esponja, ¿no? O sea, ¡boom!, como que avanzan, progresan en su vida cristiana rápidamente. Hay otros que son más como una tortuga, ¿sí? Pasito a pasito, penosamente avanzando. El punto no es la velocidad, el punto es la dirección que lleva la vida ahora. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados y nos convertimos a Cristo, la conversión consiste en darle la espalda al pecado. Ya no más, le damos la espalda, y consiste entonces no solo en darle la espalda al pecado, sino ir en pos de Cristo Jesús. Antes le dábamos la espalda a Cristo e íbamos en pos del pecado. Cuando por la obra de Dios nacemos de nuevo y nos convertimos, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo,
Entonces damos media vuelta y ahora nos dirigimos al lado opuesto. Ahora le damos la espalda al pecado y seguimos a Cristo. Ahora, este proceso es más o menos rápido en las personas, pero lo que importa no es la velocidad, sino la dirección. Ahora bien, creo que Pablo está hablando aquí de una situación que puede, que por cierto es anómala, ¿sí? Que puede ser la evidencia de que personas que profesan fe no poseen la fe. No es lo mismo profesar la fe que poseer la fe. Usted puede profesar fe, es decir, puede afirmar ser creyente. Puede haber sido bautizado en una iglesia, puede haber sido recibido como miembro en una iglesia sin poseer fe salvadora. Entonces Pablo está diciendo aquí a estos corintios, a ver, miren, de acuerdo. ¿Se acuerdan cuando yo vine a ustedes y eran unos bebitos en Cristo y qué bonito, ¿verdad? Agú, 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 aquí está tu lechita. ¿Se acuerdan ustedes de esos momentos? Sí, claro, Pablo, qué bonitos eran esos tiempos cuando nos cantabas canciones de cuna, porque éramos unos infantes en Cristo. Duérmase, mi niño, duérmase. Nos acordamos. ¿Se acuerdan? Sí, nos acordamos. Pero ¿saben una cosa, corintios? Aparentemente siguen siendo ustedes infantes en Cristo. Y es que los corintios se preciaban de ser muy maduros. Y esto será más claro a lo largo de nuestra exploración de la carta. Ellos decían que eran súper espirituales. De hecho, creían que eran aún más espirituales que el propio Pablo. Y entonces Pablo les dice, lamento pinchar su burbuja, pero ustedes ni son muy maduros, ni son muy espirituales. Ustedes se están comportando como infantes en Cristo. Lo que es más, se están comportando como meros hombres. Es decir, su manera de pensar y su conducta está diciendo que ustedes, o pudiera estar diciendo, mejor dicho, que ustedes todavía son carnales. Todavía son hombres naturales. Todavía no hay obra de gracia en sus vidas. Y es cierto, y seré el primero en defender que puede ser que el crecimiento espiritual tome tiempo, pero vamos a pensar, por favor, por un momento. Si usted profesa ser cristiano, ya han pasado años en su vida cristiana, desde que usted profesó fe, desde que usted afirmó haberse convertido, desde que usted se unió a la iglesia por medio del bautismo o fue recibido por medio de lo que aquí llamamos la profesión pública de fe en Cristo. Vamos a pensar que han pasado años, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40 años. Pero usted encuentra que todavía sigue siguiendo los mismos patrones de conducta que usted tenía aún antes de ser cristiano. Sigue pensando igual, sigue actuando igual. Sigue siendo tan enojón como era antes de ser cristiano. Sigue siendo tan impaciente como era antes de ser cristiano. Sigue usted con las mismas conductas que usted tenía antes de ser cristiano. Esto debe entonces alertarle al hecho de que si usted se está comportando como un mero hombre, como dice el apóstol Pablo, como un hombre natural, esto pudiera ser una señal de que usted es carnal, que usted no es cristiano, que vive de acuerdo a la carne, que usted vive de acuerdo a sus deseos pecaminosos, que no ha nacido de nuevo. Ahora, no me malentienda. Es posible que un verdadero cristiano llegue a comportarse como si no fuera cristiano todos los días, ¿no? Es posible. Pero aquí estamos hablando de estilo de vida, patrones de conducta, ¿sí? Que se han perpetuado, que no han cambiado, que siguen intactos, que están iguales hasta el día de hoy.
y pensemos en términos de lo que Pablo está diciendo aquí. No hablemos de esos pecados grotescos y escandalosos. Hablemos de lo que Pablo dice aquí. Si usted es una persona que siembra discordia, causa división, que crea facciones en la iglesia, ese no es un asunto de menor importancia. Dice el apóstol Pablo. Y si usted, o si tú, aún siendo confrontado con estas cosas, no quieres arrepentirte de tu espíritu divisionista, de tu espíritu, vaya, digámoslo así, faccioso, entonces habrá que cuestionar nuestra profesión de fe. No es un asunto de menor importancia. Entonces, permítame cerrar con lo siguiente. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida lo que Pablo está diciendo? Bueno, número uno, por supuesto, si alguno de nosotros está creyendo, está sosteniendo, está entreteniendo en su mente y corazón esta doctrina del cristiano carnal, de que es posible ser un cristiano carnal, que es posible tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor, de que es posible llamarme cristiano y aún seguir viviendo mi vida de acuerdo a los deseos pecaminosos. Si usted está creyendo y sosteniendo esta idea, está usted en serio y mortal peligro. Está usted rumbo a la condenación eterna. Muchos de nosotros creemos o pretendemos creer o afirmamos que pues ya he creído en Cristo, creo en Cristo como mi Salvador, pero todavía no es mi Señor. O tal vez no lo digan así, pero sus acciones muestran que de facto están creyendo esa doctrina. Tal vez nunca la hayan escuchado, pero la están siguiendo de manera empírica, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que afirmemos que Cristo nos va a salvar del infierno sin cambiar nuestra conducta. Pensamos que Cristo es una especie de seguro de vida, mi boleto de entrada al cielo, mi salvavidas personal. Y entonces pensamos que podemos seguir en la misma inmoralidad, ¿sí? Podemos seguir nosotros en el mismo materialismo, podemos seguir nosotros en la misma conducta que caracteriza a los que no creen en Cristo Jesús. La única diferencia entre ellos y yo es que Cristo es mi Salvador. De resto, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en conducta, ni en sentimientos hay alguna diferencia entre ellos y yo. Si estamos pensando así, lo voy a decir tan claro como es, estamos rumbo al infierno. No hay tal cosa como que Cristo es mi Salvador, pero todavía no es mi Señor. Cristo, dice el apóstol Pablo, murió y resucitó, no para ser tu boleto de escape del infierno y de entrada al cielo. Murió y resucitó para ser Señor de los que viven y de los que mueren. A menos que Jesús sea el Señor de tu vida, Jesús no es tu Salvador. En segundo lugar, bueno, ciertamente tendríamos nosotros que, por supuesto, rechazar esa idea. Ya hemos dicho de que puedo seguir viviendo una vida carnal y afirmar que soy cristiano. Pero en segundo lugar, también tenemos que ser, justos y, por supuesto, entender y aceptar y creer que el crecimiento cristiano es un proceso, ¿sí? Y que ciertamente cuando recién conocimos a Cristo, pues somos como bebés. Ahora, el apóstol Pedro dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, la salvación en Cristo Jesús. Vaya, hermanos, las cosas vivas crecen, ¿sí? Cualquier niña aquí
que juegue con una muñeca y le dé su biberón de juguete, no va a ver, por más que le dé la leche de juguete, no va a ver que ese muñeco crezca. Y si lo ves, Anabel, no, bueno, no era un muñeco después de todo, ¿verdad? Pero bueno, no, es un muñeco, no está vivo, no está vivo. Las cosas vivas crecen, ¿sí? Crecen, poquito, pero crecen. Poco más, pero crecen. Si hay vida en nosotros, si hay nueva vida espiritual, debemos crecer. El crecimiento es, por supuesto, gradual, es progresivo, pero el crecimiento debe darse. Y este crecimiento, por supuesto, es producido por el Espíritu Santo a través de los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Bueno, lo que el Señor ha designado y señalado para salvar y santificar a su pueblo, que son la palabra, bueno, son todas sus ordenanzas, pero especialmente la palabra, los sacramentos y la oración. Pues puede ser que no haya mucho crecimiento porque usted es negligente en el uso de los medios de gracia, ¿sí? Puede ser que usted realmente no se esté alimentando. ¿Por qué usted piensa más como alguien que no es cristiano, que, como decíamos la semana pasada, que de acuerdo a la mente de Cristo? Pues porque pues son 3 horas en Instagram y 3 minutos de Biblia en la iglesia. Pues es lógico, ¿sí? ¿Por qué usted no ha crecido en paciencia? Porque no hay esa comunión con Cristo, ¿verdad? Usted no está siendo renovado por la gracia de Cristo. Ahora, esa negligencia en el uso de los medios de gracia tampoco es algo que debe ser tomado a la ligera, ¿sí? Ciertamente todos nosotros, comenzando conmigo, hemos tenido épocas en las que fuimos muy negligentes con respecto al uso de los medios de gracia, a la lectura de la Biblia, a la oración, etc. Todos nosotros hemos pasado por tiempos así. El problema es cuando esto ya se vuelve el patrón de mi vida. El problema es cuando ya han pasado 2 años desde que por última vez yo tuve un tiempo en el cual a solas tuve comunión con Dios a través de su palabra. Estuve en oración. No me refiero en oración a la oración antes de la comida, me refiero a pasar tiempo en oración. Vaya, estar lejos de la mesa del Señor por no querer ser miembro de la iglesia. También eso no es un asunto trivial. Nosotros podemos pensar que no nos perdemos de nada por no pasar al sacramento de la cena del Señor, pero por supuesto estamos nosotros perdiéndonos de mucho. Entonces, sí es posible que haya infantes. Lo que no debiera haber entre nosotros son ABDLs espirituales. Adultos cristianos que se comportan como bebés espirituales. No debe haber adultos bebés que aman los pañales, ni en pensamiento ni en conducta. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer? Pues número uno, rogar al Señor que nos muestre la verdadera condición de nuestra alma. Si el día de hoy, no importa que usted haya profesado fe, pero si el día de hoy el Espíritu Santo le está llevando a ese lugar de honestidad en su corazón, en el cual usted está empezando a reconocer que a lo mejor profesa pero no posee fe, si siente que el Espíritu le está llamando a venir a Cristo, no lo deje para después. Crea en Jesús hoy mismo, venga a Él hoy mismo, arrepienta de su pecado y crea en Jesucristo. Y que de aquellos de nosotros que a lo mejor fuimos convencidos por el Espíritu Santo, que Él trajo convicción a nuestra vida de que no estamos creciendo como debiéramos, de que nos estamos comportando como si no fuéramos cristianos, que estamos pensando como si no fuéramos cristianos, que nuestros sentimientos, actitudes, que la manera en que nosotros vivimos más bien se acomoda, se amolda a los patrones de este siglo y no a lo que el Señor dice en su palabra que podemos hacer. También arrepiéntase y venga al Señor hoy mismo y ruéguele al Señor que interrumpa esta situación en su vida, que le cambie y que a partir de hoy usted empiece otra vez a crecer en la gracia del Señor Jesús.
Así que esperamos que por gracia del Señor los ABDLs que hayan en nuestra iglesia sean cada vez menos, que podamos juntos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra.